Una vez más, en esta tarde le damos gracias a nuestro Señor por esta oportunidad que nos da de poder en este día del Señor congregarnos para adorarle a Él en espíritu y en verdad. En esta tarde vamos a estar viendo una lección de la Escritura y viendo a Job, una clase de Jesús o similar en muchas áreas a Jesús. Pero antes vamos a ir al trono de Dios en una oración. Padre Celestial que estás en los cielos, te venimos dando gracias una vez más por este día que nos has dado, el día del Señor, para poder congregarnos en tu santo nombre y para en todas las cosas darte a ti la honra y la gloria. Pedimos, Señor, que en esta tarde que vamos a partir el pan de la vida, que cada uno de nosotros escudriñenos en la palabra y estemos buscando el mensaje que tú nos das de tu sagrada palabra para poder aplicar en nuestras vidas. Sabemos que todo es para tu honra y tu gloria y te damos gracias por esta oportunidad, este privilegio que nos das de poder reunirnos en este día tan especial para nosotros como cristianos que tú mandas que debemos de hacer cada primer día de la semana. Una vez más te damos gracias por tu Hijo Jesucristo que murió y resucitó. Por medio de Él tenemos la vida eterna si somos fieles hasta la muerte. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leíamos muchas veces el libro de Job y vemos los sufrimientos y vemos las cosas que Job pasó por. Cuando vamos a Job, ahí en el capítulo 9, ahí en Job capítulo 9, vemos que vienen a Job, viene este amigo y le presenta preguntas a Job. Y vemos que aquí en el capítulo 9 da la respuesta de Job a estas preguntas que mismo él se hace. Allí en Job capítulo 9, en el versículo 32 y 33, dice la Sagrada Escritura, dice: porque él no es hombre como yo, para que le responda, para que juntos vengamos a juicio. No hay árbitro entre nosotros que ponga sus manos sobre ambos. Ahí primeramente vemos que dice, no hay árbitro entre nosotros que ponga la mano. Vemos que hay en Job la inquietud. Hay una inquietud en Job, porque él aquí reconoce la grandeza de Dios. Piensa que Dios no se puede compadecer de él, pues no es hombre como el hombre. Y hace la pregunta y dice, ¿verdad? ¿Quién es aquel que es Dios y hombre a la vez? Job necesita a alguien que esté entre él y Dios, de naturaleza divina como de humana. Pero ¿quién? ¿Quién será? Y vemos que la Escritura nos da la contestación. La contestación se encuentra, si vamos a Juan, en el capítulo 14. Ahí en Juan capítulo 14, el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, ahí escribe y nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. La contestación a Job es Jesucristo, el que era divino, pero al mismo tiempo fue humano, moró entre el hombre. Luego Timoteo también, en primera de Timoteo, en el capítulo 2, primera de Timoteo capítulo 2, y en los versículos del 5 al 6, ahí nuestro hermano Timoteo escribe y nos dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Entonces, allí contesta esta primera pregunta de este siervo Job. Y luego pasa segundamente y pregunta, ahí, si vamos más adelantito al capítulo 14, ahí en Job, en el capítulo 14, y vamos a leer ahí en el versículo 14, Job, capítulo 14 y versículo 14, donde dice, si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. Otra vez, esta inquietud de este siervo Job, según el contexto, ahí en los versículos 10 y 13, vemos que la muerte es segura. Y Job lo sabe. Job comprende, así como nosotros sabemos que la muerte es seguro. Si hay algo seguro en esta vida, es la muerte. Pero entra la pregunta, ¿tiene esperanza de volver a vivir? Se hace la pregunta, ¿tiene esperanza de volver a vivir? Y Job sabe que no en esta tierra. ¿Pero cómo? Otra vez, la contestación está en Jesucristo. Otra vez viendo a Juan. Ahí el apóstol Juan en el capítulo 5. Escribe en Juan capítulo 5 y en los versículos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. Donde leíamos, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y luego dice el 29, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de la vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Entonces ahí vemos que la muerte es segura y va a haber un día que el muerto va a resucitar. Y ahí leímos ¿a qué? El apóstol Pablo también nos escribe ahí en 1 Corintios en el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, y si bajamos al versículo de 22, 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. Ahí nuestro hermano Pablo escribe, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Que otra vez está dando la contestación el apóstol a Job en Jesucristo. Vamos a morir físicamente, pero hay la esperanza de ser vivificados por Cristo Jesús, que es la vida, que es el camino, como leímos.
Y más adelante en 1 Tesalonicenses también escribe en el capítulo 4 y versículos del 13 al 14. Ahí nos menciona o nos dice, porque si creemos que Jesús que murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que duermen en él. Entonces aquí le da la contestación Jesús a esa inquietud de Job. Terceramente, otra vez si volvemos a Job, ahí más adelantito en el capítulo 23. Capítulo 23, ahí en los versículos, si leemos del 1 al 7, no lo vamos a leer, pero aquí también está la respuesta a Job en esa inquietud que tiene este hombre, donde dice, ¿quién me diría el saber dónde hallar a Dios? Hace la pregunta, ¿quién me puede decir dónde puedo hallar a Dios? Esa inquietud que él tenía, estas preguntas que él tenía, muchas veces en nuestras vidas tenemos muchas preguntas para Dios y buscamos esas preguntas en nuestras vidas. Y esta inquietud que tiene Job hace, ¿por qué? Porque vemos que sus amigos, esos amigos que tenía Job, que él consideraba o creía que eran sus amigos, venían a consolarle, a darle consuelo, pero resultaban acusándolo y diciéndole que sufría porque él había pecado. Estaba sufriendo porque pecaba, que por eso es lo que estaba sucediéndole, por eso le estaba pasando todas cosas, porque pecaba. Pero vemos que Job no estaba convencido de esto. No podían convencer a Job de esto. Y el único juez justo que entendería su causa es Dios. Así como es en nuestras vidas también. El único juez justo que puede comprender es Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe nuestras situaciones, lo que está pasando en nuestras vidas. Pero otra vez hacen la pregunta, ¿pero dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Otra vez vemos que Jesús, nuestro Señor, da la contestación. Si vamos y volteamos al libro de los Hechos, ahí en Hechos, en el capítulo 17, en Hechos capítulo 17, no lo vamos a leer todo, pero empezando ahí del versículo 26 en delante, ahí en el versículo 26 dice, y de uno hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación, para que buscaran a Dios, si de alguna manera culpando le hallen, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Entonces, vemos aquí que dice, ¿para qué busquen a Dios? Dios está, pero se le tiene que buscar. No está lejos de vosotros. Está cerca, pero el hombre tiene que buscarle. Allí el escritor, más adelante en Hebreos, ahí en Hebreos en el capítulo
10. En Hebreos capítulo 10, y empezando en el versículo 19. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Nos dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, vemos que Dios está cerca. Dios está aquí para nosotros. Dios puede ser encontrado si nos acercamos a Dios. Santiago en el capítulo 5 y en el versículo 7 y siguiente también dice que el juez está a las puertas. Dios está ahí cerca. Dios está ahí a las puertas. Entonces ahí vemos que da la contestación ahí a esta pregunta de Job. Entonces vemos que hace otra, la número 4, ahí en Job, en el capítulo 19, volviendo ahí al libro de Job, en el capítulo 19 y versículos 25, Job 19, 25, donde dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. La inquietud aquí de Job, cuando vemos la vida de él, entre sus sufrimientos, Job tiene la esperanza, de un redentor, que le levantara al final. Así como nosotros también en esta vida podemos pasar por muchas pruebas, tribulaciones, que nos pasen muchas cosas, pero como cristianos tenemos la esperanza que al final, aunque pásenos esa mano fría de la muerte, al final nos va a levantar, nos va a dar esa vida eterna si somos fieles a Él. Aquí está hablando Él proféticamente. Tal vez lo entiende, pero ¿quién será su redentor? Todavía él no sabía de Jesús. Todavía Jesús no había venido. Todavía no había llegado. Pero otra vez Jesús da la contestación. Ahí vemos que en Apocalipsis capítulo 1 y en el versículo 8 nos dice: y el que vive y estuvo muerto. ¿Quién? Jesús. Fue crucificado, murió, fue sepultado, al tercer día resucitó y ahora está a la diestra, a la mano de Dios. Estuvo muerto, pero vive. La muerte no lo detuvo. Y luego más adelante Juan en el capítulo 10 de Apocalipsis, en el versículo 6 dice que Él vive. Habla de Jesús. En el capítulo 21, versículo 3, dice que Dios entre ellos, un Dios vivo, un Dios que está entre nosotros. Y luego el apóstol Juan en 1 Juan, capítulo 3 y versículo 2, habla semejantes a Él. Un día, el que muera en Cristo y resucite en Cristo será semejante a Él. ¿Cómo? Él aparece espíritu
un Dios viviente. Entonces vemos que Job es un tipo de Cristo. Podemos ver a Job y podemos compararlo con Cristo en las cosas que son parecidas. Por ejemplo, los dos tenían todo en esta vida. Job tenía todo en esta vida. Ahí en el capítulo 1 de Job, en el capítulo 1, y leyendo ahí en los versículos del 1 y 3, la escritura dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Job lo tenía todo. Ahora vemos a Jesús. Juan nos escribe ahí en el primer capítulo, el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 1, y leyendo en el versículo 1 y 2, nos escribe, inspirado por el Espíritu Santo, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él y nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesucristo lo tenía todo, siendo Dios, creó todas las cosas, así como Job tenía, así también Él. Segundamente, los dos perdieron todo. Los dos perdieron todo. Ahí en el capítulo 1 de Job y en el versículo 13 nos dice la escritura. Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo, los bueyes están arando y los asnos paciendo junto a ellos. Los sabeos atacaron y se llevaron también, mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los criados y los consumió. Solo yo escapé para contártelo. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo, los caldeos formaron 3 cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contártelo. Y sigue mencionando todas las cosas que perdió. Perdió todo, hasta sus hijos, su familia, sus posesiones, todas esas cosas las perdió. ¿Y qué de Cristo? El apóstol Pablo, ahí en la carta de Filipenses, ahí en Filipenses, en el capítulo 2, y empezando en el versículo 5, dice, hay pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo
a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló, y así mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Una vez más, Cristo dejó todo, perdió todo, por salvarnos en la cruz del Calvario. Terceramente, los dos fueron tentados por Satanás. Ahí en el capítulo 1 de Job leemos, empezando en el versículo 12 hasta el 20, nos dice: entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y vemos más adelante, Dios permite las pruebas de Job. Fue tentado por Satanás. Ahora vemos a Jesús. Mateo capítulo 4. Y empezando en los versículos del 1 al 10. Ahí nos comienza a hablar también de nuestro Señor, así en comparación, como Job, por lo que él fue tentado por Satanás. Ahí dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose al tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que salga de la boca de Dios. También tentado por Satanás. Los dos fueron falsamente acusados por pecadores. No lo vamos a leer, pero ahí en Job, el capítulo 8, versículos empezando al 33 al 58. Y vemos también que Jesús los pecadores lo crucificaron. Esos que injustamente, por ninguna razón, porque él estaba sin pecado, pero ellos pecaban, eran pecadores. Pero vemos que los dos sufrieron sin hacer mal. ¿Qué mal hizo Job? Leímos ahí en el primer versículo qué clase de hombre era Job. Pero ahí más abajito, en el versículo 21, dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró la cabeza y posturándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Vemos que hace nuestro Señor en la cruz. Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces los dos sufrieron por algo que no hicieron, por no hacer nada malo. Pero vemos que al final los dos fueron fieles a Dios, como leímos ahí en el versículo 21 y 22. Jesús fue fiel hasta la cruz. Hebreos capítulo 5 y versículos del 8 al 9. También en Hechos capítulo 1, del 1 al 11. Nos dice que los dos fueron fieles
hasta la muerte. La diferencia es que Jesús resucitó y está vivo hasta este día. Fueron los dos bendecidos en abundancia. En el final, Job fue bendecido. Ahí en el capítulo 42 de Job nos habla de que recibió hasta mal por ser fiel a Dios, por obedecer a Dios. Job 42, capítulo 42, versículos del 10 hasta el 17. Y así nosotros vamos a ser bendecidos grandemente un día por Jesús hasta el final, si nos mantenemos fieles hasta la muerte. En esta mañana hemos concluido, esperamos que cada uno nos vayamos en meditación de cómo Job era un tipo de Cristo, en que era similar por las cosas que pasó en su vida y en obediencia a Dios. Esperamos que cada uno de nosotros mírenos en nuestras vidas, que aunque en esta vida se pone difícil, pero tenemos que mantenernos y aprender de Job, de Cristo, y aplicarlo en nuestras vidas cuando las cosas se ponen difíciles. La invitación se hace en esta mañana. Sabemos que aquí la mayoría son cristianos, pero si no eres, Cristo está en la puerta invitándote que vengas y obedezcas al Evangelio. O quizás nomás necesitas oraciones porque te sientes débil. O quizás nomás darle gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado en tu vida. Lo que sea el caso en esta mañana, en esta tarde, Cristo te invita mientras que el hermano pasa y nos dirige en un himno de invitación.